Hoy quiero hablar un poco con ustedes sobre EC, más específicamente de programación de EC. Pero para llegar a la programación de EC y mostrarles un poco cómo funciona el SBOD y eso, me gustaría que habláramos un poco sobre este componente, la importancia que tiene él en la máquina, ver algunos ejemplos en algunos diagramas, hablar un poco sobre EC BIOS, Main BIOS, que no estemos tan crudos en ese tema, porque si es simplemente reprogramar por reprogramar no le vamos a sacar provecho. El EC es este componente que ustedes están viendo en pantalla. Tiene en este caso 128 terminales, puede tener más, puede tener menos, dependiendo del modelo, de dónde lo ubiquen. También puede ser VGA. EC viene de Embedded Controller, controlador embebido. Cuando vos conectás a la red eléctrica tu computadora o le pones una batería a tu notebook, el equipo está en stand-by, ya está energizado, pero el procesador está durmiendo. El procesador, el núcleo, el corazón, lo grande del procesador, digamos, está completamente dormido. Quizás tenga algún pedacito de él funcionando, dependiendo de la arquitectura, pero él no está haciendo nada. El core está completamente muerto, así como 98% de él está completamente muerto. En ese momento, ¿quién está cuidando de la máquina? El EC. El EC está activo, está encendido, está 24 horas siendo alimentado y a la espera de la señal. ¿Cuál señal? La tuya, que vas a presionar el botón de encendido, él lo va a interpretar, va a saber que alguien dijo enciende la máquina y va a empezar a hablar con los demás dispositivos de la placa madre para empezar a arrancar el equipo, si se dan todas las condiciones necesarias. Este componente es muy interesante, muy completo y versátil. Adentro de él tiene distintos bloques que cumplen distintas funciones. De hecho, acá adentro hay un microprocesador. Está muy bueno también entender un poquito cómo funciona el EC. En el EC nosotros tenemos generadores de PWM, tenemos comparadores de tensión, tenemos conversores analógico a digital, digital a analógico, y tenemos, creo que lo más importante, las GPIOs, General Purpose Input Output. Son terminales que pueden ser configurados como entradas o salidas para un propósito cualquiera. Es decir, yo puedo configurar un terminal para que reciba una tensión que indique que conectaste el cargador en tu notebook y así se empieza a cargar la batería. De la misma forma, yo puedo configurar ese mismo terminal para que saque una tensión, para que permita el estado alto, digamos, de una señal, para ser más específico, de una línea específica, para poder generar un evento que encienda un LED. Podemos tener entradas, podemos tener salidas en el mismo terminal. Todo depende cómo lo configurás. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Bien, ya dije que esto acá adentro tiene un procesador. O sea, imaginemos que es una computadora. El EC es una computadora que tiene un montón de circuitos, de cosas, puede hacer un montón de tareas, pero para saber qué es lo que tiene que hacer, necesita un sistema operativo. Si no, es como tu computadora cuando no le pones Windows, tenés una hermosa pantalla negra. ¿De qué te sirve? El EC es lo mismo. Necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Tengo un montón de GPIOs, tengo un montón de terminales. Los configuro como entrada, como salida. ¿Qué hago? De la misma forma que vos le instalás Windows a tu máquina, tenés el sistema operativo que va a hacer con que este componente sepa cómo debe trabajar. Y ahí está la EC BIOS. Apenas energizás la máquina, este componente recibe las tensiones que corresponde para poder empezar a trabajar, y una de sus primeras tareas va a ser justamente intentar buscar un firmware, intentar buscar su sistema operativo para leerlo, interpretarlo y configurar sus entradas y salidas tal como lo pensó el ingeniero que hizo el código. Antiguamente nosotros teníamos en las placas una sola BIOS, en el caso esta. Esto es una única BIOS y históricamente se trabajó así durante décadas, durante mucho tiempo, ¿ok? Supongamos que esta BIOS es un disco rígido de 500 GB. En realidad creo que tiene 1 mega, pero supongamos que es un disco rígido de 500 GB. Nosotros necesitamos información, un sistema operativo para que el EC lea y sepa lo que tiene que hacer, pero en esa misma BIOS también necesitamos un mini sistema operativo
para que la computadora sepa lo que tiene que hacer. O sea, el procesador sepa qué es lo que hay que empezar a procesar para mostrarte imagen en la pantalla. Recuerden, en el momento que nosotros presionamos el botón de power del equipo, el procesador va a empezar a trabajar, pero lo primero que se hace no es cargar Windows, sino que se carga la información que está aquí adentro para hacer las rutinas de arranque de la placa. Acá adentro hay un sistemita que le dice: CPU, vamos a probar esto y esto. Y el CPU se pone a procesar esa información y a enviar órdenes. Ok, me dijeron que probara esto, vamos, arranque. Me dijeron que arrancara esto, vamos, arranque. O sea, acá adentro tiene que haber dos sistemas operativos. ¿Cómo hacen eso? Dividen. Hasta un cierto porcentaje de nuestro disco rígido de 500 GB, tenemos el sistema operativo que va a ser leído por LC. Supongamos que de 0 a 100 GB es la información que va a leer este componente. Pero el CPU ya está avisado, ya está todo hecho como para que lea el sistema operativo que está después de los 100 GB y va hasta ahí a los 500. Y así se dividen. Así fue mucho tiempo y al día de hoy aún seguimos reparando equipos que trabajan con este tipo de sistema. Un disco grandote, dividimos un pedazo para vos y un pedazo para mí. Lo que empezó a venir después, muchísimo, fue una BIOS exclusiva para LC. Tiene sentido en sí, o sea, esto es prácticamente una computadora en miniatura, ¿no? LC es una pequeña computadora, tiene su propio procesador, tiene su propio procesamiento de datos, puede manejar líneas de datos, hace de todo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Tenías LC y empezamos a tener esta memoria flash chiquitita aquí, que tiene un pequeño espacio de almacenamiento, digamos. Es más de lo que necesita LC, pero tiene su espacio de almacenamiento para que LC lo lea. LC cuando arranca lee este disco rígido. Supongamos que es un disco rígido de 80 GB. Entonces empieza a leer de aquí. Cuando la máquina arranca, el procesador enciende, tiene sus tensiones, tiene clocks, tiene reset, quiere empezar a procesar datos. Vamos, ¿de dónde leo? ¿Qué hago? ¿No? Es lo mismo que pasa con esto. Este arranca y dice: ¿qué hago? Lee la BIOS. Su EC BIOS. El procesador, la máquina arranca, el procesador se despierta y dice: ¿qué hago? Y entonces acá tenemos otra BIOS en la misma placa. Esta es la main BIOS, conocida como main BIOS, que esta es la que va a ser leída por el procesador. Acá están las rutinas de arranque de la máquina, acá está el setup. En la main BIOS se guarda ahí el setup, que cuando vos entras en la máquina y tenés todas las configuraciones, tenés el logo de la marca y todo eso, está todo acá adentro. Aquí adentro hay información referente al funcionamiento del EC. Actualmente puedes encontrar cualquier uno de los dos casos, este o este. Una sola BIOS, dos BIOS. Cuando haya dos, ya sabes que tenés EC y main. Cuando haya una sola, tenés una main BIOS que está dividida. Tiene dos particiones, un pedacito para el EC y un pedacito para el CPU, el setup, lo demás. Pero, como vengo diciendo muchos videos, las tecnologías cambiaron. Esto ya es una máquina mucho más nueva, esto creo que es un Broadwell. ¿Y qué es lo que ocurre? Si vos te fijás en esta máquina, a ver, acá está. Tengo una BIOS de una capacidad considerable, inclusive ya es una máquina bastante nuevita, pero esta BIOS solo contiene el código que va a ser utilizado por el CPU. Si buscamos, no hay un EC BIOS. ¿Por qué? Con la miniaturización las cosas cambian. La EC BIOS la pusieron acá adentro. ¿Cuál es el problema en eso? Estamos diciendo que esto necesita un sistema operativo para funcionar. El sistema operativo ahora tiene su disquito rígido de 80 GB. Está acá adentro. Pero esto ya viene grabado de fábrica. Supongamos que esto se quema. Ok. Lo llamo al chino y le digo: chino, mandame 3. Listo. Me manda componentes. Ahora voy a ponerme a cambiar el N. Saco uno, pongo otro. No funciona. Porque este componente que viene de repuesto es universal y sirve para cualquier placa. Pero acá dentro hay un código específico que solo sirve en esta placa. Es decir,
me venden un EC con un disco rígido vacío y yo le tengo que cargar el sistema operativo que corresponde para que este EC funcione en esta placa. Y ahí es donde empezaron los problemas. Pero siempre que empiezan los problemas, alguien va a traer alguna solución. Los rusos, que son geniales, y de esta vez más específicamente los ucranianos, inventaron este aparatito. Este aparatito está muy bueno. Sirve como testeador de teclado y también sirve como programador de ECs. Trabaja con unos flex. Voy a agarrar por aquí. Aquí está. Trabajan con unos flex y nos permiten conectar estos flex al conector del teclado de la máquina. Vienen de varios tamaños estos flex. Entonces, conectás este adaptador al conector del teclado de la placa de notebook y con eso ya puedes programar este equipo, este repuestito nuevo que pusiste. Existe una comunicación, una conexión, líneas que están conectadas porque el EC también es conocido como KBC, Keyboard Controller. Él controla el teclado. Presionas una tecla, pasa por él primero. Después el CPU va a hacer toda la interpretación. Ya ahora en diagrama en bloques les voy a mostrar mejor cómo es el flujo de la información. Pero él está conectado directamente al teclado. Entonces podemos acceder a él por medio del teclado. Los ucranianos se dieron cuenta de eso y hicieron esta interfaz muy simple. En vez de tener que estar sacando este componente como unos adaptadores chinos que venían, que era la plaquetita, para que vos sacaras el EC, lo soldás en el adaptador y lo programás. Pero esto tiene 128 terminales, esto no es... a ver, tampoco es la tarea más difícil del mundo, pero estamos susceptibles a cometer un error aquí, a que algún terminal termine torciéndose, a que alguna pista se puede dañar. Imagínate, y todavía tenemos el problema de conseguir el firmware, el sistema operativo que necesita este C para esta placa y que sea de confianza. A veces simplemente conseguimos uno que nos pasó un amigo, que no sabemos la procedencia, grabamos y no anda. Ahora vos imaginate, con el adaptador chino. Agarro ese, sueldo en el adaptador. Programo, saco, sueldo acá. No funciona. Desueldo, sueldo en el adaptador. Desueldo, sueldo en la placa. Le estoy mandando calor a rodete a mi repuesto nuevito. Y aparte, no dejo de calentar el adaptador, que yo considero que mucho no me va a durar, y no dejo de calentar mi placa, que va a terminar dañándose. Por eso descubrieron que tuvieron esa idea, que trabajando por medio de la interfaz del teclado, podíamos hacerlo de manera mucho más fácil. Y de hecho, sin soldar nada. Este programador viene en dos partes. Viene esto, que en realidad esto es el corazón de todo, y podrías trabajar solamente con esto, pero esto no nos va a ayudar mucho, porque en realidad esto nos generaría un trabajo considerable para hacer las conexiones. Entonces, para eso viene esta otra plaquita. Esta plaquita es el adaptador de teclados y también es probador de teclados. Esto se vende por separado. Te recomiendo que si vas a comprar, no compres esto solo, porque podés llegar a usarlo, pero te va a costar mucho. Entonces, compras esto y compras el adaptador. Los dos se unen y listo. Acá lo tenés. En sí, este es el programador. Si compras esto solo, lo más probable es que no vas a llegar muy lejos. Comprándolo con el adaptador para teclados, vas a tener un probador de teclados y vas a tener un equipo. Este es el SVOD, creo que ya se los dije, pero este es el SVOD, es ucraniano. Y con esto vas a poder probar teclados y vas a poder programar ECs solamente con flex, sin soldar, de manera muy fácil. Solo para terminar, quiero mostrarles un poquito, para terminar por ahora, porque después saco todo esto y traigo una máquina para que programemos un EC. Solo para terminar, quiero mostrarles un poquito los diagramas. Acá tenemos un desktop y pueden ver el EC siendo llamado de I/O. Maneja lo que es entrada y salida. También se comunica con el PCH por medio del bus LPC. Acá está la conexión. Tenemos puertas de entrada y salida, panel frontal, CPU, fan, que sería el ventilador. O sea, ¿recuerdan lo que dije? Front panel. ¿Qué tenemos en el panel frontal de una PC de escritorio? El botón de power. Presiono el botón de power. Este recibe la orden y empieza a comunicarse con el resto de la máquina para que la computadora encienda, arranque, muestre imagen.
Una vez que la computadora ya está funcionando, miren lo que tenemos acá. Keyboard, PS2, puertos COM, o sea, conecto mi teclado PS2 acá, yo presiono una tecla, la información viene por acá, sube al EC, a nuestro I/O, sube por acá por el bus LPC, sube por el DMI, llega al procesador, el procesador lo procesa para que termine en la pantalla la tecla que vos estás escribiendo. Es rapidísimo, pero así funciona. Después tenemos acá un diagrama de una Mac. Lo equivalente a un EC en una Mac sería el SMC, inclusive es VGA, pero fíjense que es tal cual, de hecho maneja una cantidad inmensa de dispositivos como les comenté. Ya en las notebooks empezamos a ver que maneja también la parte de carga de batería, tenemos sensor de temperatura, tenemos también el fan, que sería el ventilador, el control del ventiladorcito, tenemos LPC, conexión con lo que sería bus LPC, acá podemos verlo, SMC, viene para acá, LPC, para comunicarse con nuestro PCH, tiene varias funciones. Este componente también tiene entradas y salidas, tiene líneas de comunicación, tal como les dije. Vamos a una notebook. Acá llegamos al EC. EC KB9012. El EC KB9012 es tal como los demás. Acá estamos viendo tres tipos distintos de EC o I/O o Super I/O. Tiene varios nombres, como les comenté. Pero tienen la misma función. Touchpad, keyboard, thermal sensor. Vuelve a comunicarse por el LPC bus. La base siempre es esa. ¿Por qué? La base en sí nació aquí. Esta es la base que nosotros siempre, digamos, tuvimos. Obvio, si nos remontamos a 30 años atrás era bastante distinto. Pero la base es un controlador de funciones múltiples que se comunica con un chipset para llegar al procesador. Controlador de funciones múltiples que se comunica con un chipset para llegar al procesador. Controlador de funciones múltiples que se comunica con un chipset para llegar al procesador. Si estuviéramos viendo, no me di cuenta de abrir un diagrama de un Haswell o un Broadwell o algo más nuevo, veríamos que directamente tenemos esta comunicación del EC directo con el CPU. Pero creo que eso es bastante lógico para los que ya tienen un poquito de experiencia, ya han visto un diagramita en bloques de una máquina más nueva. Pueden fijarse que básicamente lo que hicieron los ingenieros fue poner estos dos componentes, CPU y PCH, adentro de un solo encapsulado. Entonces, si antes nos comunicábamos con el PCH, EC, PCH era la comunicación, en una máquina más nueva va a ser EC, CPU, porque adentro del CPU hay un PCH. La idea no es a seguir hablando tanto del EC ni empezar a especificar señales específicas, no para este video. Pero creo que ya se hacen una idea de sus funciones, ya se hace una idea que, por ejemplo, en un equipo que no funciona, podemos tener un problema en un EC. Cuando tenemos, no sé, un teclado loco, ya me ha pasado, podemos tener un problema en un EC, y etcétera. Mirando simplemente los diagramas en bloques, ya nos podemos dar una buena idea. Y si tenemos que llegar a cambiar ese EC, y de hecho lo más normal, les comento, es que cuando tenemos que cambiar un EC, o calienta bastante, levanta temperatura, o hasta puede tener un tiro acá en el medio. Estos componentes a veces, cuando entran en corto, llega a salir una pequeña llamarada, es algo fantástico, y tenés un agujero acá en el medio. Entonces, tenemos que reemplazar este componente, vamos a poner otro, y la máquina no va a arrancar si tiene programación interna. Vamos a tener que programarlo con el SBOT y después la máquina arranca. Voy a cortar ahora para seguir con un próximo video ya programando un EC para que ustedes se hagan una idea. Esto tiene una interfaz fantástica, muy amigable, muy fácil y creo que vamos a hacer un video rapidito para poder mostrárselo. Ya volvemos.